Bien, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Buenos días, sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces, nosotros la clase anterior estudiamos funciones, ¿o no? Creo que sí. ¿Quién me confirma? No me acuerdo si estudió funciones. Bueno, y también se habló que el quiz 1, pues, ¿no? Sobre ejercicios sobre operaciones básicas entre números complejos. Es decir, que La primera unidad, profe. sí, de ese taller que les envié, ese PDF con actividades, se llama actividades especiales, y ahí la actividad 1 tiene 10 preguntas. Con esas preguntas ustedes deben prepararse para el examen, ¿no? Que es el jueves. Perdón, examen no, quiz corto. Dura 30 minutos. Bien, una pregunta nomás. Una pregunta máximo con 2 ítems. Bien. Sí. Profe, entonces sobre funciones no sale nada. No, sobre funciones nada. Bien, sobre operaciones, resolver una ecuación cuadrática o calcular una raíz de un número complejo, una potencia. Mejor dicho, con lo que ustedes hicieron en la actividad 1, con esos ejercicios de ahí, están más que preparados para esa preguntita del quiz. Bien. Profe, ¿usted resuelve dudas ahorita? No. Tenemos asesoría. Ahorita les envío el horario de asesoría, listo. Hoy hay de 2 a 3, creo que tengo asesoría. Pero yo reviso aquí en el WhatsApp. ¿Qué horas que hay asesoría? Profe, yo quería pues si era posible resolver el C del 10 para ver si se podría ahorita. Sí, podemos mirarlo. Pero una pregunta, ¿usted me puede confirmar si nosotros ya vimos la parte de funciones o no? Profe, Profe, es pues que ese porque día la se cortó clase, la señal. sí, Estuvo muy mal el internet y no pudimos ver pues la clase. Ah, ya, me acordaba. Bueno, entonces vamos a revisar el ejercicio que usted menciona. Pues dar unas ideas, tampoco voy a hacer todo el detalle porque nos demoraríamos mucho, ¿no? ¿Me dice usted dónde es que tiene las dudas? No creo que sean un gran problema, creo. Vamos a mirar. Entonces voy a buscar ese documento. Actividades. Aquí busco el PDF. Profe, Sí. en el punto 7, lo que quiero preguntar es si tengo que resolver eso mediante la multiplicación al traspuesto. Bueno, dice represente la forma polar, ¿cierto? Ujú. Sí, Entonces, primero usted tiene... Ok, sí. ¿En qué ítem del 7? ¿En el E? sí, ¿En el en el D? E. O sea, primero se soluciona, ¿cierto, profe? Se resuelve, digamos, la edición y ahí sí se pasa por la... Sí, exacto. Porque Ok. sí, es una división, hay que hacer esa división primero para que veamos uno. A ver.
Por ejemplo, en el E. Entonces habría que multiplicar por el conjugado para lograr escribir este número en la forma X más Y. Bien, que quede claro cuál es su parte real y su parte imaginaria. Entonces ahí toca hacer la división, ¿no? Claro, Entonces toca multiplicar arriba y abajo por menos raíz de 2 más más 2y. 2i sobre 3. Luego de hallar Eso. eso, se aplica el de, bueno, el conjugado creo que es la distancia y eso, ¿cierto? Ahí hallaríamos Sí, R. Después de hallar exacto. R, lo que no sé es cómo hallar el ángulo. ¿El ángulo solo tengo que graficar para tener el ángulo? No, el ángulo también tiene fórmula. Entonces, ¿usted se acuerda del problema? ¿Me lo puede dictar? ¿Quién se acuerda? Menos raíz de 2, ¿cómo es que es? Menos raíz de 2, menos 2i Sí. sobre 3. Bueno, y arriba, 3 raíz de 2 sí. más 2i. Más 2y. Listo, gracias. Entonces aquí ya tenemos que multiplicar por el conjugado. Porque este número no está en la forma cartesiana. Tenemos que saber quién es la parte real de esa división, la parte imaginaria. Entonces, por eso multiplicamos por el conjugado. Pues ya está la forma de hacer la división. El conjugado va a ser menos raíz de 2 más 2y sobre 3. Bien. Y arriba, multiplico por lo mismo. Bueno, y esa división, bueno, esa multiplicación ahí sí toca hacerla, pues, aquí multiplico el número por su conjugado. Esa división, esa multiplicación de los denominadores, es fácil hacerla, ¿no? Eso va a dar 2 porque si aplico la fórmula que dice que z por z conjugado es igual a su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Eso lo vimos, ¿no? Entonces esa división la puedo hacer inmediata, esa multiplicación es inmediata. Sería menos raíz de 2 al cuadrado, que es 2, y menos 2 tercios al cuadrado, que es 4 novenos. Sería 2 más 4 novenos. Bien. Y acá pues tengo que distribuir, ¿no? Menos, o sea, 3 raíz de 2 por menos raíz de 2 me da menos 3. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces menos 3 por 2. Este por este. Y luego ese por ese aquí, que me daría 3 raíz de 2 por 2 tercios. El 3 se cancela y eso me daría 2 raíz de 2 y. Bueno, esto es álgebra, ¿no? 2 raíz de 2 y. Y luego distribuyo el 2i. 2i por menos raíz de 2 me da menos 2. Ah, bueno, esto no han notado que menos 2 raíz de 2 y. ¿Cierto? Sí, señor. Luego sigue más 4 tercios de i cuadrado. Muy bien. Menos 4 tercios de i cuadrado. O sea, quedaría menos 4 tercios, porque i al cuadrado es menos 1. Más 4 tercios, ¿no? Ah, no, mentira, sí, sí, sí. Menos 4. Eso. Y entonces aquí pasa que la parte imaginaria se cancela, ¿no? Mire, tengo 2 raíz de 2i y menos 2 raíz de 2i. Se cancelan. Entonces me va a quedar es un número real, esa división es un número real. ¿Qué número real Menos, es? menos Menos 6 menos 22 4. tercios. Menos 6 menos 4 tercios, ¿no? Esto se cancela. Sí, señor. Menos 22 tercios. Eso, porque es 18 más 4, 22. Bueno, 22 tercios, sí.
Sobre menos 22. 22, sobre 22 novenos. Exacto. Y eso es igual a 3. Igual a 3, exacto. A menos 3. Entonces quiere decir que ese número es menos 3. Bien. Entonces hay que pasar menos 3 a la forma polar. Bueno, si es menos 3, cuando tenemos números imaginarios puros o números reales, es muy fácil porque si ustedes ubican el plano complejo, menos 3 está por acá. ¿Cierto? Menos 3 está acá. Y entonces el ángulo que se forma entre el segmento que va de menos 3 hasta el origen, ese ángulo sería el argumento del número complejo, es el ángulo teta. ¿Cuánto mide ese ángulo? 180. En este caso va a ser 180 o pi medios. Perdón, pi. Profe, pero ese menos 3 no se 180. graficaría en el plano de la Y. No, porque es un número, Real. menos 3 es un número real. Y el eje horizontal, el eje X, es el eje real. Y el imaginario es el vertical. Entonces se grafica es en el X. Bien. Ah, ok, profe. Bueno, y en este caso, nosotros sabemos que R es la distancia del punto al origen. En este caso, pues esa distancia es ¿cuál? Entonces, prácticamente R es 3 también, ¿no? Si recordamos qué interpretación geométrica tienen R y teta, R es 3. Por lo tanto, menos 3, en la forma polar se escribe como 3 abro paréntesis, coseno de pi medios, perdón, de pi, que es 180, más i seno de pi. Bien. Esa es la forma polar del número. Si eso es lo que piden, ahí la respuesta. ¿Más preguntas? Profe, sí, Ahora, el El punto 10. El 10 no. ahora, si ustedes quieren usar las fórmulas, pues usan que R es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y en este caso, como tenemos un número real con parte imaginaria 0, pues y vale 0 y x vale 3, y así hacen las cuentas, llegan a que el R vale 3. Y teta, pues teta es, quieren usar las fórmulas, pues, si no quieren ver esa representación gráfica. Teta es tangente a la menos 1 de y sobre x. En este caso, y vale 0, ¿cierto? Porque tenemos un número real, su parte imaginaria es 0. Y x vale menos 3. Pero entonces, ¿cuánto es tangente a la menos 1 de 0? Ustedes pueden ver que eso da... Indefinido. ¿Cuánto? Eso da 70,5 grados. No, pero ponga en radianes, no puede dar... da 0. 0, profe. Entonces da 0. Sí, señor. Por ahí Bueno, yo tenía una duda con esto. Es que, por ejemplo, se puede hallar también con x igual a r coseno de teta, ¿cierto? Y con la fórmula de, con la parte de y igual a r seno de teta. Es que como hay varias fórmulas para hallar sí, el ángulo, yo quería saber cuál es la correcta ahí, profe. ¿Cuál debo Pero utilizar? supongamos, profe, usted dijo que cuando teníamos una parte imaginaria de 0, ¿no era que tomábamos siempre el ángulo que nos daba en el punto? sí. Sin embargo, es que en este caso, este ángulo no sirve porque no es, estamos es con menos 3, con menos 3. Entonces puede usar la que dice el compañero. Puede usar la de... Usted puede darse cuenta que este ángulo no va a ser, porque si usted ubica el menos 3 en el plano complejo, él está acá. Entonces tiene que ser un ángulo de 180. Entonces usted usa esta relación, y igual a r seno de teta. Y igual a r seno de teta, y por lo tanto, en este caso y vale 0, entonces me haría 0. 0 Profe, a va a la menos servir 1 una de de x. No, eso va a tocar es con coseno. 0 a la menos 1 de 0, ¿cuánto es? 0 también, ¿Vale? profe.
Es que creo que esos miden el ángulo desde el eje horizontal, desde la parte más cercana a al Pero ahí hay vector. una determinación, eso no se puede así, toca gráficamente sacarlo. Sí, entonces en ese caso va a ser gráficamente. Entonces cuando tengamos números reales o Cuando números complejos sea reales puros, puros o imaginarios puros, toca gráficamente. usted lo ven gráficamente que es sencillo y menos cuenta, es inmediato. Bien. ¿Qué otra pregunta tiene? Tengo dudas con los ejercicios del punto 9. Puede ser que si me explica uno, porque es que los que hicimos, las raíces están, o sea, las imaginarias, las sí, están afuera de las raíces y ahí están adentro. Entonces tuve problemas a la hora de hacerlo. Por ejemplo, el A o el B, o sea, cualquiera, no importa. Pues yo tengo preguntas con respecto al No, esto 9C. con el i dentro de la raíz. Raíz de i es esto. Pues que raíz de I es Se la calculamos. raíz de -1. Pero la idea es la misma. Por ejemplo, nosotros vimos que i tiene la siguiente forma polar. El proceso es el mismo. Mire, i, si usted ubica i en el plano complejo, i está aquí sobre el eje Pero es que y. es raíz de I. Por eso, entonces voy a explicarle cómo es el proceso. Entonces usted primero tiene que pasar i a la forma polar. Sí, Entonces tiene que saber quién es r y quién es θ. En este caso r, pues eres uno. es 1 porque es la distancia de i al origen. Y θ pues va a ser 90, que es pi medios. Teta Entonces 90. sí, entonces sí tiene esta forma polar. 1 por coseno de pi medios. Pues que sí, queda, no tiene parte real, entonces queda ahí seno de pi medios. Más sí, seno de pi medios. De hecho, esto creo que ya está hecho en unas notas. Y luego usted tiene que usar la siguiente, la fórmula de Moivre que vimos para poder calcular la raíz. Raíz de i es lo Es mismo que tener i a la u medio. y a la y medio, ajá. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a tener dos soluciones. Esta raíz cuadrada tiene dos soluciones. Entonces, ¿cómo se obtienen? Con la siguiente fórmula. Miren. Va a ser, bueno, va a ser raíz de u, va a ser raíz de 1, en este caso que es 1, por coseno. La fórmula de Moivre de pi medios, es el argumento de ese número, más 2 pi k. Ese es el k que me va dando las soluciones, son dos. Entonces, usted tiene una cuando k vale 0. Entonces, coseno de pi medio más 2 pi k sobre, mire que es i a la u medio. Entonces, el n en este caso es 2, sobre 2. Más i seno de pi medio más 2 pi k. Lo mismo, pero con la función seno. Bien, eso es lo que hay que hacer, pasarlo a polar y aplicar la fórmula. 2 pi k sobre 2. Todo eso sobre 2. Y cierra paréntesis. Profe, ese análisis Bien, que usted hizo que sea pi medios lo hizo gráficamente, ¿cierto? O sea, solo tiene parte imaginaria, entonces 90. exacto. 90. Lo que estaba confundido exacto porque la raíz estaba dentro, o sea, quería hacerlo con las fórmulas, pero no, toca, hay algunos casos que toca gráficamente. No, usted, exacto. Usted primero pasa el número, que usted tenga el número dentro de la raíz, lo pasa primero a polares. Y allá, porque cuando están polares es que usted puede aplicar la fórmula. Permítame si quiere, yo busco ese PDF para que veamos esa fórmula. Ah, no, pero aquí no está actualizado. ¿Dónde será que? Bueno, aquí sí.
Mire, esta es la fórmula. Sí, Bien. sí. Pero aquí Z se supone que Z tiene una forma polar. Es decir, se supone que Z lo tenemos ya en la forma polar. Que Z se escribe como R coseno de teta más I seno de teta. Entonces yo creo que eso ya responde su pregunta, ¿no? Sí, luego solo darle el valor de K0 y K1 y ya, ¿no? Dos respuestas. En el Sí, caso de que señor. o sea, la raíz sea par, ¿no? Si es impar, ¿cuántas son? ¿Una nomás? No, en el caso de que la potencia es par, usted calcula con K igual 0 y la otra raíz es el opuesto del que le dio cuando Ok. hizo con. Y si es impar, ahí tiene que hacer las cuentas todas. Con K Tengo igual una 0 pregunta, hasta n menos 1. Ah, bueno. una pregunta con respecto al C de ese mismo punto, profe. Pues es que me confundí con qué gráfica, cómo se grafica. Ah, raíz octava de 1. Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, hagámoslo. Vamos a pizarra. Yo metí esa gráfica, pues yo metí esa función en una aplicación pues que me arrojaba la gráfica, pero pues eso me daba un círculo. Ujú. Raíz octava de 1. Entonces, 1 es un número complejo, por lo tanto, esta raíz octava, ¿cuántas soluciones debe tener? 8 soluciones, ¿no? Hay tantas soluciones como el índice que tenga la raíz. Entonces, el 1, para la misma técnica, el 1 hay que pasarlo a polares. Entonces, el 1, ubiquemos ese número, permítame en algún dibujo. Ubiquemos el 1. Yo uso este mejor. Ese es el plano complejo. El 1 pues está aquí. No tiene parte imaginaria. Listo, entonces su argumento pues sería teta, sería 0. No hay ninguna inclinación. El ángulo que se forma entre el eje real y el segmento que va del punto al origen es 0. Entonces teta es 0. Y bueno, y R vale 1, ¿no? Entonces 1 se puede escribir en la forma polar como 1, que es el R, por, abro paréntesis, coseno de 0 más I veces seno de 0. I veces seno de 0. Listo, ahorita sí aplico la fórmula que mostré antes. Entonces la raíz octava de 1 es lo mismo que tener 1 elevado a la 1 octava. 1 a la 1 octava. Entonces, en este caso el n vale 1, el n de la fórmula. Entonces, ¿cómo es que vamos a calcular esa raíz? Bueno, va a ser coseno. Este 1 por coseno de 0 más i seno de 0, pues es eso mismo. Este 1 ya no lo escribo más. Entonces sería coseno de 0 más 2 pi k sobre 2 más i seno de 0 más 2 pi k sobre 2. Todo eso sobre 2. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a tener las soluciones? Bueno, cuando k varía desde 0, cuando k es 0, tengo la primera. Luego cuando k es 1, 2, ¿hasta dónde es que tiene que variar k? Hasta n menos 1, es decir, hasta 7 en este caso. Bien, de hecho cuando k es 0, me daría la primera raíz octava de 1, que es el mismo 1, ¿no? Que me daría, si k vale 0, me daría 0 más 0 sobre 2, me daría coseno de 0 más i veces seno de 0. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces cuando k es 0, digamos que tengo la primera solución, que es el mismo 1. 1 elevado a la 8, pues es 1, es una solución obvia. Listo, cuando k es 1, le llamé W a la solución. Cuando k es 1 me daría coseno de 0 más 2 pi,
porque K vale 1, sobre 2. Es decir, coseno de pi sobre 2. Perdón, coseno de pi, sí. Coseno de K vale pi. 1. Coseno de pi es menos 1. Y seno de pi es 0. Entonces la otra solución es W igual a menos 1. Cuando K es 2, tengo así las otras soluciones. Si K es 2, me haría 2pi por 2, 4pi. 4pi dividido 2, 2pi. ¿Cierto? 2 por 2, 4pi. Me haría coseno de 2pi. ¿Sí o no? Sí, señor. Y coseno de 2pi, Es igual a 1. 1. Y seno de 2pi, 1. Entonces aquí me da otra vez esta solución 1. Sí, señor. Cuando K es 3, Siempre va a dar 1 entonces, para ir para abajo. ¿va a empezar a oscilar? Me haría, si K es 3, 6pi sobre 2, 3pi. 1 también. Es 1. De ahí para abajo es 1. Cos de 3pi menos 1. Coseno de 3pi. Menos 1, sí. Y seno de 3pi es 1. Y entonces así seguiría sucesivamente con 1 Menos menos 1. 1, 1, menos 1, 1. Sí. De ahí más o menos se ve el comportamiento en esos primeros 3. O sea que, o sea que en este caso, pues, hay solamente dos soluciones diferentes. Porque Sí, las otras soluciones que dan se empiezan a repetir. Bien. Ya que de ahí de ahí se grafica. Entonces las soluciones serían esa y menos 1 y 1. Solo serían esos dos punticos. Porque se repiten. Si aplicamos la fórmula, se repiten. En ese caso. Ah, listo, pues ya quedó claro ahora sí. Gracias, profe. Bueno. Entonces ya podemos seguir con el concepto de función. Profe, en el punto 10. Tenía la Tengo una última duda. duda con el décimo. Profe, sí, al menos la A del 10 o la Eso C no que lo se hicimos. como 10. No, señor. Usted dijo, ya sabemos sumar, restar, multiplicar. Ya saben cómo hacerlo. Y ahí quedamos. Pues Ah, ya. yo lo saqué. Bueno, ustedes dicen el C que lo ve como más difícil o el C. El C se ve como más complicado, profe. Sí, profe. Bueno, pero entonces, me lo van dictando. Si se acuerdan, lo tienen ahí a la mano. Es Z. Bueno, primero que todo, déjenme hacer una observación. Nosotros tenemos una fórmula cuadrática, ¿no? Eso es lo que hay que usar, la fórmula cuadrática. Para el caso real, nosotros toda la vida hemos usado esto, ¿no? Ax cuadrado más bx más c. Si tenemos esta ecuación de segundo grado, entonces sabemos cuál es la solución de esa ecuación, que es x igual a menos b. Esto es lo que hay que aplicar, pero con z, ¿no? Más o menos raíz al cuadrado menos 4ac. Sobre todo eso sobre 2a. Entonces, si tenemos una ecuación de segundo grado en z, donde z pues, es un número complejo, la fórmula sigue valiendo. ¿Listo? ¿Por qué sigue valiendo la fórmula? Bueno, ustedes saben que esa ecuación cuadrática se obtiene completando cuadrados, ¿no? Haciendo una manipulaciones algebraicas aquí, en esta parte. Uno completa cuadrados. Entonces es fácil deducir esta fórmula cuadrática, completando cuadrados.
Y como los números complejos satisfacen esas mismas propiedades, propiedades asociativa, distributiva, conmutativa, entonces si hacemos completación de cuadrados con números complejos da lo mismo. Entonces, toda ecuación cuadrática en Z, donde Z es complejo, se resuelve también usando esta ecuación, bien, de la segunda cajita. Entonces, por ejemplo, el ejercicio C, que dice Z a la 4 menos, creo que me acuerdo, menos 3 por 1 más 2 y ¿no? Bueno, 1 más 2 y 2i por z al cuadrado sí. menos 8 más 6i Ujú. igual a 0. Entonces, esta es una ecuación de qué grado. Entonces, esta es de grado 4, ¿cierto? Porque está Z elevado a la 4. Pero entonces nosotros podemos hacer una manipulación, como cambiar la forma de mirar y ver esta ecuación como una ecuación de segundo grado. Bien, hacer una transformación de tal modo que esto quede como una ecuación de segundo grado. ¿Cuál es la transformación? Hacer esta sustitución, miren. Llamemos W igual a Z al cuadrado, ¿sí o no? Si W es Z al cuadrado, entonces ¿cuánto es W al cuadrado? Z a la 4. Entonces Z a la 4 y de ahí ya con eso me queda una ecuación cuadrática. Entonces yo puedo reescribir esa ecuación en términos ahora de W como W menos 3 veces I más, perdón, 1 más 2I por W menos 8 menos, perdón, más 6I. Entonces lo pasé al mundo donde nosotros tenemos una herramienta para solucionar este problema. Listo. Entonces debo usar práctica. Entonces, ¿quién sería que está elevado al cuadrado? Entonces, A es 1. B, ¿qué sería? Sería el número que acompaña al W, al término lineal. Entonces, el número que acompaña al W sería menos 3. Por 1 más 2i. Exacto. Y el C sería, pues, el término que no tiene 8. multiplicado a la W. Menos 8 más 6, sí, ese número complejo. Es todo, ¿sí? Y ya. Sí, todo. Porque es el que no tiene W, el término que no tiene término W, sí. Entonces ya ustedes pueden sustituir acá. Si las cuentas se ponen feas, ¿no? Pueden sustituir aquí lo que vale B, lo que vale A y C. Y obtienen la solución. O sea, van a obtener un W solución, ¿bien? Un W1. Pero ese W1 no es la solución de la ecuación original, de la acá. Ese W1 tenemos que hacer ¿qué? Ese W1 va a ser igual a un Z1, digamos, al cuadrado. Entonces a este W1 que nos dé, haciendo fórmula cuadrática, le sacamos la raíz después. Y ahí me da Z1. Profe, a mí en Este ese sí es el ejercicio me Z1 que es solución. 4 posibles soluciones. ¿Cómo? 4, sí. A mí en 4 ese porque esta es una ecuación de grado, bueno. de grado 4. Z más I, digo, 2 más I, menos 2 menos I, 1 más 1 I y menos 1 menos I. Esas fueron las 4 Eso que... sí. Van 4 soluciones, les voy a decir cómo se obtienen. Miren. Usted aplicando fórmula cuadrática va a tener, a ver, cómo tienen esas 4 soluciones. Cuando usted aplica la fórmula cuadrática, note que ella tiene una con más y otra con menos. Entonces, cuando usted resuelve esta ecuación aquí, va a obtener un W1 y un W2. Bien. Pero ese W1 hay que sacarle la raíz cuadrada para despejar Z, porque mire, W es igual a Z cuadrado. Usted está buscando es el Z, porque usted está solucionando la ecuación de grado 4. Entonces tiene que sacarle la raíz a este W1
y a este W2. Cuando saque estas dos raíces, tiene dos soluciones. Cuando saque la raíz aquí, otras dos. Entonces ahí están las 4. Bien, son bastantes cuentas, pero si quieren, piensen nomás en el A y el B. ¿No? Este no sería un problema de quiz, porque necesitaría más tiempo, ¿no? Son muchas cuentas intermedias. El quiz es algo más sencillo. Profe, qué pena esto Pero sí, con respecto al quiz, ¿cómo va a ser la dinámica del quiz? la dinámica del quiz es que la próxima clase la tenemos el jueves, ¿cierto? A las 6. Jueves 6 de la mañana. Sí, señor, sí. Todas podemos hacer el quiz de 6 a 6:30. Yo les envío la pregunta por el grupo de WhatsApp en PDF ahí. Y ustedes responden y toman foto y me lo envían al interno, en mi WhatsApp interno. Ah, listo, profe, gracias. Sí, lo que sí les digo es que voy a hacer por lo menos 2 o 3 tipos de quiz diferentes, pero con el mismo nivel de dificultad. ¿Listo? Listo, profe, No gracias. no todo el grupo va a recibir la misma pregunta, ¿no? Pero sí el mismo... Profe, y cómo, o sea, como usted manda el link al PDF, o sea, usted dice quién les toca cada tipo de quiz, ¿verdad? De una vez, especifica ahí. Yo especifico, por ejemplo, hoy hice un quiz en cálculo multivariable. Entonces hoy hice un quiz para los que tienen dígito par, el último dígito del código par, y otros con el dígito impar. Entonces como pico y cédula, ¿no? Ah, listo, profe, gracias. Se puso de moda el pico y cédula. Sí. Entonces puede ser mínimo, yo hago 2 quizzes diferentes, puedo hacer 3 tipos de quiz diferentes, ¿no? Vamos a ver. Si hago 3 tipos de quiz, pues les digo, tal quiz lo resuelven los que tienen dígito entre 0 y 2, luego entre 3 y 4 y así. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. Estando de pronto uno con problema por ahí de conexión, entiendo que usted manda el ejercicio, uno lo resuelve y se lo manda usted al WhatsApp, ¿no? Exacto, sí. Listo, muy bien. Yo voy a pensar una pregunta para que lo resuelvan en 20 minutos. Así, una pregunta corta para que lo hagan en 20 minutos. Y tienen 10 minutos para que envíen la foto, pues. Si se demora mucho, que se demore 10 minutos cargando una foto. Bien. Así que escriban letra pequeña para que nomás tenga que tomar una foto. Perfecto, profe. Profe, y en caso tal de algo que uno envíe y pues no le alcance a llegar a usted dentro del tiempo que usted uno puede tomar pantallazo y tener la evidencia. Cancele, Cheyo, cancele. Sí, evidencia, evidencia. Porque es que acá están quitando mucho la luz, entonces por eso lo digo, ¿no? Porque enseguida se cae también la red de los celulares de línea, también se cae inmediatamente. Por eso lo digo. Listo, listo. Entonces, llegado a una situación de ese tipo, pues se mira la evidencia y todo eso. No nos adelantemos, pero sí, no, le aseguro que no tener muchos problemas por eso, ¿no? Se entiende que hay dificultades de conexión para todos a veces. En caso de que no pueda, pues tocará hacer un quiz otro día, cosas así, ¿no? Pero lo ideal es que lo hagan el mismo día porque así más fácil para todos. el tiempo. Bueno, entonces acabar esta conexión. En 10 minutos continuamos, ¿listo? Para que tomen agua ahí. Agua tinto. Eso, Listo, profe. El mini Listo. almuerzo, rapidito. El almuerzo, eso. Sí. Profe, yo tengo una duda, es que yo había mirado, buscado en internet cómo hacer ese ejercicio, y ellos cogían, por ejemplo, hacían eso que usted hizo. Entonces, por ejemplo, como aquí adentro, dentro de la raíz, quedaban con números imaginarios, entonces sumaban y lo acomodaban para que quedara como más o menos de la forma A más B. Y entonces ahí sacaban lo de R y convertían eso a polares, y ahí les daba, o sea, pues les quedaban 2 respuestas y lo que estaba ahí lo sumaban con lo que tenían por fuera, ¿sí me entienden? Sí, pero ya se nos va a acabar esta llamada. Ahorita continuamos hablando porque se va a cortar y no vamos a poder hablar bien. Queda menos de un Ok, minuto. listo, profe. Vale. Ahorita me sigue comentando en la...